Hola, buenos días. Prometí hacer un video para poder ayudar a cerrar la energía de los hogares. Eh, yo creo que a través de una experiencia que yo tuve con un jovencito, él estaba pasando por momentos difíciles. A sus 17 años, estaba viviendo con momentos llenos de miedo, de temor, de inseguridad. Ah, Decidí hacer este video por aquellos jovencitos, por aquellos niños que sufren un poco de miedo en las noches, de temor, de que tienen experiencias con esa parte espiritual que nosotros a veces como padres nos da miedo tocar, o que también como padres estamos expuestos a tener a cualquier experiencia que sea fuera de lo normal. Este, ah, Hablo de dos jóvenes. Uno fue de 17 años y el otro de 8 añitos, que vino para acá y me pedía ayuda, me decía, ayúdame. Él me decía a los papás, ayúdame con mi hijo porque está teniendo problemas en la escuela, y claro que sí. Hicimos un análisis, yo hice un análisis, estuve escribiendo un poco lo que su mente decía, todo. Yo siempre hablo de la mente, siempre les digo, la mente siempre va a ser poderosa para destruirte o para edificarte. Y en este caso, cuando empecé a explorar la mente del niño, yo quería saber de dónde venían sus miedos, sus temores, porque él siempre pensaba sus escritos eran de dónde voy a ir cuando me muera. Todos sus pensamientos eran acerca de lo que es la muerte. Estuve semanas ayudándolo, explorando su mente y saber de dónde venía el miedo. Y resulta que venía del miedo de un familiar. Bueno, no fue familiar, fue una persona cercana que murió en la familia. Y la familia lo vivió tan fuerte, tan impactante en sus vidas, que eso fue lo que trajo miedos al niño. Es como, ¿se acuerdan que siempre les digo que todo lo que transmitimos, siempre se puede llenar tu hogar de lo que nosotros transmitimos? Miedos, temores, inseguridades. Es el alimento de lo que son nuestros hijos. Voy a hablar de lo que yo he practicado, de lo que yo he hecho que practiquen los niños cuando me vienen con ese temor, de familias enteras que me vienen a lo mejor con problemas de donde han visitado centros de ayuda para poder ayudar con la energía negativa. Nosotros tenemos esa parte espiritual, todos tenemos esa parte espiritual, lo que es nuestro cerebro. Yo siempre digo, nuestro cerebro se divide en dos. Una parte es de lo que tú crees como lo que son la parte espiritual, los espíritus, la muerte y todo aquello que te da miedo. Pero existe otra parte espiritual, una más bonita. La parte espiritual donde tú conoces a Jesús, conoces a María. Esa es la otra parte espiritual donde conoces a los santos. O bien, si no conoces a los santos porque no seas de religión católica, conoces a Jesús, porque solamente yo voy a hablar de una persona. Para los católicos que somos creyentes de la Virgen, pongo dos figuras más, los santos. Ok, tienes tu cerebro en dos posiciones. Yo siempre lo explico así. Mira, para cerrar un cerebro, para cerrarlo bien y que no vuelva a entrar energía negativa a tu lugar, porque así lo he hecho con muchos niños, con jóvenes, con adultos, con familias enteras. Siempre les digo, ningún espíritu se manifiesta si no es por tu cerebro, si no le prestas tu cerebro la credibilidad. Hay una palabra que me gusta mucho que dice, siempre tienes que creer en Jesús, en nadie más que en Jesús. Y eso es una práctica muy bonita. Cuando tu cerebro está expuesto para creer en la otra parte, voy a dar un ejemplo claro para que puedan cerrar su cerebro. Supongamos que tú piensas que una energía negativa entró a tu lugar, que algo espiritual, o estás pasando por envidia, codicia, estás pasando por momentos difíciles, ya no te rinde el dinero. Ok, para cerrar un cerebro tienes que saber y no creer en esta parte de acá, que es la oscuridad. Porque si tú crees en esta parte de acá, en todo lo espiritual, en lo mundano, porque yo le llamo mundano, en todo lo espiritual mundano, que tú puedes decir, es que hay envidia en este lugar, es que hay alguien que nos está molestando, es que se movieron las cosas, es que está pasando algo. Okay, para cerrar esta parte espiritual es necesario dejar de creer y creer en esta parte, que es lo que es Jesús, porque Jesús es el único que tiene luz. ¿Cómo hacerlo? Es un trabajo arduo de la mente, quiero decirte. Es un trabajo que necesita tiempo y dedicación para que tú puedas poner por enfrente la luz de Jesús. No hay poder de oscuridad
que resista la luz de Jesús. Okay. Cuando supongamos que tú dices, es que se movió algo, tú puedes decir, híjoles, es que alguien movió algo. Pero tú, en el momento, tú tienes que cambiar tu pensamiento positivo y decir, no, es Jesús que está aquí. Jesús es el único que está aquí en mi casa. Y creerlo con todo tu corazón. Cuando tú empiezas a cerrar la puerta de oscuridad de este lado, deja de existir. Porque no hay poder de oscuridad que se manifieste si no es porque tú le prestas tu cerebro. Alguien me decía, a un muchacho me decía, pero si existe. Ok, pero ¿qué es mejor creer? ¿Que existe o que no existe? Yo prefiero creer que no existe. Si yo creo con todo mi corazón que no existe y que solamente está Jesús conmigo, yo lo voy a creer y lo voy a afirmar. Porque tienes que creerlo y afirmarlo. Porque si tú prestas tu cerebro a decir, es que un espíritu o algo está aquí en la casa, algo de negatividad, o murió una persona aquí en este lugar y a lo mejor se manifiesta. No es verdad. No es verdad. La única manifestación que puede haber es por medio de tu imaginación, de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Este niño que yo les dije que estuve tratando por tiempo, los dos niños, uno de ellos vivió la muerte de cerca por medio de su familia. Entonces él quedó traumado. Fue un trauma que le llevó a tener problemas en la escuela. El otro joven, cuando yo fui con tratamiento, lo fui tratando poco a poco para examinar su mente, yo lo que encontré que vivía cerca de un cementerio y eso provocaba mucho miedo. Había abierto su mente a lo que era creer en la parte espiritual. Yo sé que muchas de nuestras creencias es creer en la parte espiritual, pero hay que saber creer en la parte espiritual. Hay que saber tener noción de lo que estamos plantando en nuestros hijos, porque puede llegar la noche y si tú estás hablando de fantasmas, de historias, de miedo, de espiritismo, tus hijos los vas a encerrar en miedo, en temor, en inseguridad. Pero si tú empiezas a inculcarles que solamente la fuerza de Dios tiene poder para dispersar los sentimientos o los pensamientos de miedo, de temor e inseguridad, ha habido muchas personas que he recibido aquí en mi casa para poder ayudarles a que ellos dejen de creer en esa parte, para poder creer en lo que es Jesús. Hay otra forma de creer bonito en la parte de cuando perdemos un familiar. Cuando perdemos un familiar, yo creo que lo más bonito y lo más valioso es creer que está con Jesús. Cuando alguien puede decir, es que mi familiar me está cuidando. No, mejor puedes tú pensar, mi familiar está con Jesús y Jesús me cuida. Es más bonito decirlo así, porque si tú le dices a los niños, no, esta persona que ya murió, ella te está cuidando, y llega la noche y piensa que está cerca de ella o que está cerca del niño, pudieras ocasionar traumas infantiles, miedo, temor. He recibido personas adultas con un miedo tremendo a lo que son experiencias paranormales. Hay una mujer que me escribió, que me estuvo mensajeando de Oaxaca, y me decía, me mandó una imagen, me dijo, mire, aquí se apareció la muerte. Le dije, no, es Jesús. Pero es la muerte. Dije, no, es Jesús. Porque si tú crees que se apareció la muerte, va a seguirte por todo el tiempo. Pero si tú crees que se apareció Jesús, con todo tu corazón lo afirmas. Cuando tú haces en tu mente la forma de saber y creer que Jesús es el único que tiene poder en tu casa, en tu vida y en tu familia, yo puedo asegurar